Hoy me gustaría contar la historia de mi amor y devoción a las libretas, a la papelería, a los tejidos, a las texturas y también a esa parte innata de crear negocios. Eh, He sentido que quería compartir esta historia, sobre todo para escucharme y darle voz a esta parte de mí que ha estado en una pausa sagrada, digamos. Y porque han sido años de, de recordar y de reconocer quién soy. Entonces, en ese proceso, siempre he llevado de la mano mi negocio, pero priorizándome a mí misma sobre todo. Y ahora que estoy ocupando mi sitio, mi lugar en la cadena de la vida, pues esta reflexión viene perfecta porque esos deseos que siempre han estado ahí han vuelto a surgir. Y es que volviendo la vista hacia atrás, el deseo de tener mi papelería y compartirla con las personas, poder vender mis cuadros, mis láminas, mis creaciones, mis pañuelos, mis inventos creativos, pues siempre ha estado ahí, ha sido un deseo que me ha acompañado toda mi vida. Entonces ahora estaba pensando en cómo inició todo. Yo desde pequeña me encantaba dibujar, pintar. Me acuerdo que mi abuelo, de parte de mamá, mi abuelo Danilo, siempre me tenía cositas en la casa. Mis abuelos, junto a mi abuela, siempre me tenían cositas. Papeles, pinceles, pinturas, lo que sea. Y me encantaba. Me encantaba, le hacía tarjetas a todo el mundo para todo momento y cada vez que sentía algo profundo, lo pintaba y se lo regalaba. Para mí es lo que yo puedo deducir en este momento, que para mí siempre ha sido mi lenguaje del amor, expresarlo a través de la papelería. De hecho, actualmente con mi esposo es una de las cosas que compartimos constantemente, el dejarnos notitas, el darnos tarjetas con escritos súper profundos. Yo escribo un montón en mis diarios y en mis libretas creativas. Tengo bitácora para todos mis cuadros, de libretas que yo he hecho de otros cuadros. Y me gustaría hilar esta historia, que para mí esta historia o más que todo esta forma de ser que siempre ha estado ahí dentro de mí y que me parece muy linda y que hoy quiere salir y quiero darle voz. Cuando era pequeña yo me encantaba hacer tarjetas y al mismo tiempo también me encantaba vender mis tarjetas. Desde pequeña yo hacía cosas, pulseras, de todo, y la gente me las compraba de alguna u otra manera. Luego fui creciendo y en el colegio tenía un negocio donde yo hacía, me acuerdo, $20 a la semana, que para ese entonces era muchísimo dinero para mí, no necesitaba nada más. Entonces al mes eran $100, 2, 4, 6. Entre 80 y $100, depende de las ventas, ahora haciendo cuentas. Nunca había hecho la cuenta de lo que ganaba en esa época. Y yo era la persona a la que mis compañeras le pedían la tarjeta para el novio, la tarjeta para el Día de la Madre, para el Día del Padre, la tarjeta, bueno, entonces yo ahí hacía camisetas y les escribía con pintura de tejido, hacía libretas, hacía pancartas para que mis amigos les pidieran a sus amigas
a sus novias que fueran sus novias, porque en El Salvador es muy común preguntar y hacerlo especial de esta forma. Pues nada, yo ahí me forraba. En base a los deseos amorosos de mis cercanos, yo era esa persona creativa que los materializaba y a ellos podían compartirlos con sus seres queridos. Y ahora que lo cuento me parece tan lindo. También yo hice el logo de mi promoción. Todas mis compañeras, me acuerdo que una vez me dijo, tú seguro vas a estudiar diseño gráfico, porque también en El Salvador, o en los conocimientos que yo tenía en ese momento, la parte de arte también nunca ha sido como, nunca se le ha dado la importancia que debe de tener y estamos centrados en carreras que te puedan dar dinero. Eso es un poco. Y también un poco era la filosofía de mi papá, sobre todo, y con justa razón, vea, para la época esa. Entonces yo, cuando me dijeron, todo el mundo me decía, tú vas a estudiar diseño gráfico, tú vas a estudiar diseño gráfico. Y justo nos hicieron una prueba, que la verdad es que una prueba que deja mucho que desear. Pues me salió diseño gráfico, arquitecta y no me acuerdo qué más, otra cosa. Pero lo de diseño gráfico, entonces dije, bueno, estudio diseño gráfico. Y me hice toda una carrera donde experimenté muchas cosas, desde a poder crear webs, fotografía, poder utilizar una cámara. Llevamos clases de pintura, de diferentes técnicas, de bellas artes, diseño gráfico, en tal, poder utilizar los programas de diseño, también editorial, que es otra parte que a mí me ha gustado siempre mucho. Me encanta la parte, el mundo editorial y era muy buena, actualmente sigue siendo buena, por eso es que también todas mis creaciones digitales, la verdad es que son muy lindas, muy equilibradas, porque también tuve unos profesores, sobre todo tuve una profesora que para mí fue de las pocas personas que me pudo ver realmente y que me enseñó muchísimo y que voy a estar eternamente agradecida. Se llama Elsie y ella me enseñó muchísimo a esta forma de diseñar que tengo ahora. Una forma impecable de trabajar, observando muchísimo. Siento que esa era una de las cosas que ella me enseñó a observar. Y bueno, y siempre fui así. Cuando salí de la carrera, siempre seguía creando cosas para las personas. Si tenía novios, les hacía mis manualidades. He tenido muchos novios a lo largo de mi vida. Y ese era mi lenguaje del amor. Y sigue siendo mi lenguaje del amor. Y luego ya dejé de pintar, dejé de hacer mis manualidades, mejor dicho, porque también lo de pintar no lo hacía mucho, sino que eran más que todo manualidades creativas, lo que le decía pancartas, que eran como estos rótulos en tela de "¿Quieres ser mi novia?" o lo que sea, camisetas, libretas y eso. Ya luego en la pandemia, que yo tuve mi despertar profundo, volví después de muchísimo tiempo, después de muchísimos años de no, de no, de haber perdido ese contacto con mi parte más creativa, más artesana también. Pues en la pandemia empecé a volver a, a dibujar, volví de nuevo a escribir, volví de nuevo a ver, a tomar fotos. También yo en la pandemia la viví aquí en España, pero antes de venirme a España yo tenía un grupo de amigos que todos eran muy artistas y esa parte artística pues siempre estaba ahí, vea, en la parte de fotografía y todo eso, aunque yo no tomara en ese entonces muchas fotografías, pero acompañaba a mis amigos a escenarios y aprendí muchísimo en esa época también. Pero bueno, luego que fui recuperando esa parte de mí, pues empecé a pintar y empecé a descubrir
a descubrirme con esta parte esencial. Entonces, y desde entonces no he parado de pintar. Y algo que sí noté es que algo que noto a lo largo de toda mi existencia, se podría decir, que el ego siempre ha intentado valerse de algo para sentirse especial o para sentir que por aquí puede construir algo. Y en mi caso fue eso, vea, se ha metido a diferentes cosas y en el fondo lo que yo he descubierto es que es una directriz de mi conciencia a través de un deseo del ego y a través de ese deseo, porque es por donde yo me movía en ese momento, pues empezar como meterme a actividades o cosas que me ayudaban a conectar conmigo misma. Aunque yo las quería llevar al plano de negocio o al plano de querer venderlas, pues realmente lo que mi conciencia buscaba era que volviera a mí misma. Y poco a poco me di cuenta de eso y intenté vender mis cuadros, pues me metí en varios mercadillos y siempre siguiendo algo que también puedo destacar de mí misma es que me doy cuenta muy rápido de cuando algo no está alineado conmigo, cuando algo no debe de continuar y digo, vale, a sentir otra vez. Y esto es lo que me he dicho a mí misma, que ha sido un camino de reconocerme a mí, más que de crear algo como tal para que eche raíces. Y ahora lo entiendo. En ese entonces no podía echar raíces de algo que ni siquiera sabía, de sin siquiera saber quién era, sin saber qué raíces quería echar, sin saber desde dónde lo iba a hacer. Y para mí eso es sumamente importante y también noto que para mi alma es sumamente importante que yo pudiera llegar a este punto de mi vida donde soy consciente de mis palabras, de mis acciones y de mis pensamientos y que todo lo que voy compartiendo crea tejido y crea también algún tipo de efecto dominó. Entonces se necesitaba una iris más madura para empezar a echar esas raíces, unas raíces conectadas desde mi ser esencial y desde la fuente, guiadas totalmente por el amor y por el universo, con una intención de servicio y poder ofrendar lo que soy y lo que hago y lo que comparto. Pues en ese mismo proceso pensaba de que la parte del arte, de mi papelería, se iba a quedar, digamos que, no sé por qué, pero pensaba que iba a ser, que era un deseo del ego. O un deseo del ego, la parte de negocio, de verme en exposiciones por todo el mundo y todo eso. Lo veía, bueno, esto quizás es un deseo del ego o es un deseo que se va a cumplir muchísimo más adelante y al mismo tiempo sabía de que era un recurso fundamental para mi desarrollo personal, porque para mí pintar es como respirar. Es la única forma que tengo, es de las formas que tengo con bailar, escribir, trazar geometría sagrada, tomar sol, eh, ducharme o ir al mar y pintar son las formas en como yo entiendo lo que me está sucediendo y puedo transitar todos mis ciclos de muerte y renacimiento. Pero no sabía que era un deseo también del alma y ahora últimamente en estos días he podido sentir ese deseo y claro, tiene sentido porque es un deseo que he tenido desde que soy niña y que es una de las cosas que me ha ido acompañando a lo largo de toda mi existencia hasta hoy. Entonces es como, oh, claro, todas esas iris que he sido están en este momento muy felices porque es algo que ha estado ahí siempre y definitivamente ha sido una constante en mi vida. El relacionarme con mi creatividad, con mis manualidades, con mi arte, con mi papelería. Y es una de las cosas que a mí me emociona como una niña. Así que nada, después de compartir esta historia divertida también porque desde pequeña traigo muy innato el conectarme con mi creatividad, el compartirla, el venderla. Eh, también es mi lenguaje del amor y ahora que sé que este lenguaje del amor está conectado con una intención más elevada de querer
compartir umbrales que experimenta el alma a lo largo de su vida y que seguiré experimentando, y que sé que los umbrales que yo he experimentado, no solo yo los he experimentado, sino que sé que muchas personas también las han vivido, y poder compartir y poner al servicio mi arte como esa ofrenda para que las personas puedan tener un espejo en el que verse. Y al ser un arte abstracto, porque a mí lo que me encontré en el arte abstracto es que cada uno interpreta lo que su alma está sintiendo en ese momento. Así que nada, esta es mi historia creativa de cómo me ha ido acompañando a lo largo de todos estos años y que ha sido una constante de una manera u otra. Así que nada, aquí en la descripción te voy a dejar las láminas que he puesto al servicio, los pañuelos y también mis pinturas. Gracias por llegar hasta aquí, por escucharme, por acompañarme, por reírte conmigo, por soñar conmigo, y me siento muy agradecida de poder compartir mi verdad desde este lugar. Espero que te encuentres muy bien. Te mando un abrazo. Chao.